Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos y todas desde los distintos puntos del continente que nos están acompañando, también quienes nos ven desde otras latitudes. Esta tarde en este seminario virtual tenemos el gusto de recibir a un colega muy querido, muy apreciado de esta casa de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que trabajó con nosotros y nosotras durante muchos años y que en cada cierto tiempo nos visita y que siempre es bien recibido aquí en Costa Rica. Me refiero al profesor Daniel André Glob, quien en este momento trabaja en el Seminario Teológico de Sabah, en Malasia. Para nosotros y nosotras ha sido un gusto poder aprovechar las conversaciones, el diálogo, el trabajo que ha realizado en distintos momentos, no solo en traducción, sino también en la participación en distintos momentos en cursos libres, en participaciones de otros momentos dentro de la misma universidad. El profesor Glores es máster del Princeton Theological Seminary y también doctor en teología del Instituto de Teología Protestante en Montpellier, en Francia. Y el día de hoy va a compartir con nosotros gran parte de su experiencia, que ha sido también en territorios palestinos, en Israel, en el Medio Oriente y ahora un poco más allá en el lejano oriente desde Malasia, donde convive con distintas grupos religiosos, y por eso hoy va a hablarnos acerca de independencia y catástrofe, apuntes históricos sobre Israel y Palestina, donde nos aproximaremos al proceso histórico del conflicto entre Israel y Palestina, y nos va a invitar, por supuesto, al final, nos va a provocar para poder reflexionar sobre los orígenes y las implicaciones en la fe al día de hoy. Vamos a tener un tiempo de exposición aproximado de 1 hora. Les pido por favor que tengamos los micrófonos apagados. Todas las personas podemos hacer uso del chat para ir anotando las preguntas conforme se nos vayan presentando, o usted mismo puede anotarlas allí en su cuaderno, en su teléfono, para la parte final, unos 30 minutos de diálogo y de preguntas, poder desarrollarlas allí. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Texia por toda la colaboración que está ahí tras bambalinas, ¿verdad? A Karin, que nos ayuda muchísimo también con todo el proceso de comunicación. Y estás en tu tiempo, Daniel. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Buenas tardes a todos y todas. ¿Ustedes pueden escucharme? Perfectamente. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. La segunda diapositiva. La historia moderna de Palestina comienza realmente en el siglo XIX, durante los últimos años del Imperio Otomano. El Mutasarrifato de Jerusalén, como parte de la provincia de Siria, estuvo bajo el califato otomano durante unos 400 años. Los otomanos gobernaron la provincia de Siria y el Mutasarrifato de Jerusalén como territorios administrativos, utilizando principalmente a la población local para abastecer su vasta burocracia, pero no buscaron colonizar el Mutasarrifato de Jerusalén como tal, ni asentarse, ni asimilarse. Residían los funcionarios que dirigían la burocracia otomana, comerciantes y artesanos en Jerusalén. El principal foco de interés para los otomanos era la ciudad de Jerusalén, pero el resto del país, es decir, el Mutasarrifato de Jerusalén, nunca fue desarrollado, y a medida que el imperio caía en declive económico, el Mutasarrifato de Jerusalén fue cada vez más abandonado. A lo largo del siglo
XIX se produjo una inmigración judía a pequeña escala en el Mutasarifato de Jerusalén. Los otomanos no hicieron nada en este momento para impedir la inmigración. De hecho, los otomanos contribuyeron indirectamente a la inmigración al promulgar leyes que fomentaban la inversión. Una ley de 1867 otorgó a los extranjeros el derecho a poseer tierras en el Imperio Otomano. Esta ley facilitó la adquisición de tierras por parte de los sionistas en el Mutasarifato de Jerusalén. Representantes de algunas familias prominentes de Jerusalén enviaron una carta a Constantinopla expresando su preocupación por el número de inmigrantes judíos en el Mutasarifato y pidiendo al sultán que controlara la inmigración y la compra de tierras. Las comunidades cristianas fueron de las primeras en percatarse de los peligros de la creciente inmigración. El clero católico expresó su objeción a la actividad sionista en el Mutasarifato de Jerusalén. En 1900, el sultán emitió una proclamación que prohibía el asentamiento permanente de judíos y judías en Tierra Santa. El sionismo consta de tres movimientos distintos: el sionismo religioso, el sionismo secular y el sionismo revisionista. Primero, el sionismo religioso. A principios del siglo XIX surgió en los círculos religiosos ortodoxos judíos una nueva tendencia o un nuevo enfoque, el mesianismo judío. Varios escritores judíos sostenían que la nación judía debía participar en la creación de una patria en previsión de la llegada del Mesías. Uno de estos judíos religiosos era Yehuda Hai Alkalai, nacido en 1798 en Sarajevo, en la Bosnia otomana. Durante su juventud, Alkalai vivió en el Mutasarifato de Jerusalén. En 1834 publicó un folleto titulado Shema Israel, Escucha Israel, en el que abogaba por el establecimiento de colonias judías en Palestina, una visión que contrastaba con la creencia judía tradicional de que el Mesías llegaría mediante un acto de liberación divina. Los y las mesianistas que surgieron tras la guerra de 1967, es decir, a finales del siglo XX, fueron una nueva generación de fundamentalistas que crearon una síntesis de religión y nacionalismo, fusionando la autocomplacencia piadosa y la fuerza militar en una potente obsesión. Formaron el pequeño núcleo duro del movimiento de asentamientos de Cisjordania, combinando una lectura literal del Antiguo Testamento con una postura política extrema en un esfuerzo por cerrar la opción de ceder parte o la totalidad de Cisjordania, las antiguas tierras de Judea y Samaria, a cambio de la paz con los árabes. Un líder de Gush Emunim,
dijo lo siguiente, estoy citando: Cisjordania, es decir, las antiguas tierras de Judea y Samaria, es el corazón de Israel. Es mucho más Israel que otras partes, y no solo representa nuestras raíces, sino también nuestros valores. Otra colonia, Dvero Klein, dijo, estoy citando: Dios nos dio esta tierra, nos la dio en fideicomiso para que la cuidáramos. No es nuestra para regalarla. El gobierno cometió el error de pensar que la democracia es la forma de vivir en Eretz Israel, es decir, la tierra de Israel. No lo es. Tenemos que vivir según la Torá. Final de la citación. Niños de 11 y 12 años en Kiryat Arba, un asentamiento cerca de Hebrón, aprenden en sus yeshivas, es decir, sus centros de estudios de la Torá y de Talmud, que el árabe es Amalek, la tribu enemiga que Dios ordenó a los israelitas combatir eternamente y destruirla. Algunos rabinos declaran que la halajá, la ley que rige la vida religiosa y civil del pueblo judío, exige una estricta separación de los judíos y los árabes, preferiblemente un sistema de apartheid, o mejor aún, la expulsión de los goim, todos los no judíos de Jerusalén. Un rabino en el periódico estudiantil de la Universidad Bar Ilan, cerca de Tel Aviv, argumentó que la Torá prescribía el genocidio contra el Amalek moderno. Hay un dicho muy conocido que dice: el único árabe bueno es un árabe muerto. El sionismo secular, a diferencia de figuras del sionismo religioso como Al-Khalai o de los miembros del movimiento Gush Emunim, los sionistas seculares modernos se han preocupado por el problema del antisemitismo, más que por los valores religiosos y espirituales judíos. El sionismo secular moderno comienza con los escritos de Moses Hess. Nacido en Bonn, Alemania, Hess se estableció en París, donde participó activamente en círculos socialistas. En 1862 publicó su obra mayor, Roma y Jerusalén, una defensa sistemática del nacionalismo judío. En su magnum opus, Hess defendió el regreso de los y las judías a Palestina y propuso un país socialista. Hess argumentó que el sentimiento antijudío es inevitable. El odio a los y las judías es ineludible. Para Hess, los judíos y las judías siempre serán extranjeros entre las naciones. Nada puede cambiar esta situación. Lo que se requiere hoy, afirmó Hess, es que el judaísmo regenere la nación judía y mantenga viva la esperanza del renacimiento político del pueblo judío. El padre del sionismo secular moderno y visionario del Estado judío fue Theodor Herzl, judío de origen húngaro que trabajó como periodista y dramaturgo en Viena. Herzl era un judío asimilado,
sin ningún interés particular en el judaísmo ni en los asuntos judíos. Fue el virulento antisemitismo en torno al caso Dreyfus a principios de la década de 1890 que cubrió como periodista en París de un diario vienés que despertó su interés por el problema judío. Concluyó que la asimilación y la emancipación no podían funcionar porque los y las judías eran una nación. El problema de los y las judías no era económico, social ni religioso, sino nacional. Herzl se convenció de que el problema judío solo podía resolverse mediante la creación de una patria judía. En 1896, Herzl publicó su obra mayor, Der Judenstaat, el Estado judío. Los judíos, insistió, no eran simplemente un grupo religioso, sino una verdadera nación en espera de nacer. El libro ofrecía un plan detallado para un Estado judío, pero dejaba abierta la cuestión de si la ubicación del Estado propuesto debía ser Palestina, debido a sus vínculos históricos, o algún terreno baldío en Argentina. La publicación de Der Judenstaat se considera comúnmente como el inicio de la historia del movimiento sionista. La publicación de Judenstaat provocó diversas reacciones en la comunidad judía, algunas muy favorables, otras hostiles y otras escépticas. En consonancia con su orientación política explícita, Herzl convocó el primer Congreso sionista en 1897 en Basilea, Suiza. El programa de Basilea establecía, estoy citando, el objetivo del sionismo es crear para el pueblo judío un hogar en Palestina, garantizado por el derecho público. Fin de la citación. Herzl empleó una justificación para la creación de un Estado judío en Palestina que ha sido fundamental para los colonialistas en todos los tiempos y lugares, y que se convertiría en un argumento fundamental del movimiento sionista. La inmigración judía beneficiaría al pueblo ya residente de Palestina. Estoy citando, es su bienestar, su riqueza individual, la que incrementaremos trayendo la nuestra. El Estado judío formaría parte de un muro de defensa para Europa en Asia, un puesto avanzado de la civilización contra la barbarie. En su fase de formación, bajo la dirección de Herzl, el movimiento sionista mostró dos características que serían de importancia fundamental y duradera en su historia posterior. Primero, el no reconocimiento de una entidad nacional palestina, y segundo, la búsqueda de una alianza con una gran potencia externa a Oriente Medio. El movimiento sionista tuvo que lidiar desde el principio con lo que se denominó la cuestión árabe. Una población árabe ya vivía en la tierra que los judíos habían anhelado. La opinión generalizada es que el movimiento sionista tendía a ignorar a los árabes que vivían en Palestina.
Si bien los sionistas eran conscientes del problema, subestimaron su gravedad y esperaban que una solución llegara a su debido tiempo. Herzl, que consideraba a los nativos de Palestina primitivos y atrasados, esperaba que los beneficios económicos reconciliaran a la población árabe con la iniciativa sionista en Palestina. A principios de la década de 1920, en un contexto de creciente militancia árabe y medidas británicas para apaciguar a los árabes, surgieron voces a favor de revisar la política oficial del movimiento sionista. La voz más contundente fue la de Japodinsky. Japodinsky, de origen ruso, fue un ferviente nacionalista judío, fundador del sionismo revisionista y padre espiritual de la derecha israelí. Tras una década de oposición a la dirección oficial del sionismo secular, él y su grupo se separaron del movimiento y fundaron la nueva organización sionista que lo eligió presidente. La causa fundamental de la disputa de Japodinsky con la dirección oficial sionista fue su concepción del Estado judío. Japodinsky estableció dos principios que construyeron la base de la ideología sionista revisionista y su programa político. El primero era la integridad territorial de Eretz Israel, la tierra de Israel, sobre ambas orillas del río Jordán. Por ello, Japodinsky se opuso firmemente a la partición de Palestina. El segundo era la declaración inmediata del derecho judío a la soberanía política sobre toda esta zona. Japodinsky rechazó por totalmente inaceptable cualquier idea de expulsar a los árabes de Palestina. La verdadera pregunta, dijo, era si siempre se podían lograr objetivos pacíficos por medios pacíficos. La respuesta a esta pregunta, insistió, dependía sin duda de la actitud de los árabes hacia el sionismo, no de la actitud del sionismo hacia los árabes. El análisis de Japodinsky sobre la actitud de los árabes lo llevó a afirmar categóricamente, estoy citando, un acuerdo voluntario entre nosotros y los árabes de Palestina es inconcebible ahora o en el futuro previsible. Todo pueblo indígena resistirá a los colonos extranjeros mientras vea alguna esperanza de librarse del peligro de la colonización extranjera. Así es como se comportarán los árabes y seguirán comportándose mientras tengan un atisbo de esperanza de poder evitar que Palestina se convierta en la tierra de Israel. El 2 de noviembre de 1917, el secretario de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, Arthur Balfour, escribió a Lord Rothschild, un banquero y político inglés, una carta que decía: el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo.
quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatus político del que gozan los judíos en cualquier otro país. La Declaración Balfour representó un gran triunfo para la diplomacia sionista. La Declaración Balfour entregó a los sionistas una llave de oro para abrir las puertas de Palestina y convertirse en los dueños del país. En el momento de su promulgación, la población judía de Palestina ascendía a unas 56,000 personas frente a una población árabe de 600,000 personas. Gran Bretaña no simpatizaba con la idea de que los árabes de Palestina formaran una entidad política independiente. Su política consistía en convertir a los príncipes hashemitas, hijos del jerife de la Meca, en gobernantes de estados árabes semi-independientes. El príncipe Faisal se convirtió en el primer rey de Siria, pero tras ser expulsado de su esfera de influencia por los franceses, los británicos lo consiguieron el trono iraquí. Abdallah, su hermano mayor, fue nombrado gobernante del Emirato de Transjordania, es decir, la Jordania moderna, creado por Gran Bretaña en 1921. Irak y Transjordania se convirtieron así en los dos pilares principales del Imperio Británico en Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial. Tras la publicación de la Declaración Balfour, las relaciones entre judíos y árabes se deterioraron gravemente. En el periodo de entreguerras surgió un movimiento nacional palestino. Bajo el liderazgo de Haji Amin al-Husseini, gran mufti de Jerusalén, el movimiento nacional palestino se volvió no solo activo, sino también agresivo en su oposición al sionismo. En Palestina y en todo el mundo árabe, el gran mufti era considerado la figura principal en la lucha contra la amenaza sionista. El mufti instigó motines y disturbios contra los judíos y lideró una revuelta a gran escala entre 1936 y 39 contra las autoridades británicas y sus protegidos judíos. El Consejo Supremo Musulmán, nombrado por los británicos y presidido por Haji Amin al-Husseini, argumentó que los judíos pretendían reconstruir un templo judío en el lugar de la mezquita de Al-Aqsa. Haji Amin insistió en que la reivindicación judía sobre Palestina entraba en conflicto directo con el Islam. La revuelta solo se controló 2 años después mediante un uso masivo de la fuerza. De todos los servicios que Gran Bretaña prestó al movimiento sionista antes de 1939, quizás el más valioso fue la represión armada de la resistencia palestina mediante la revuelta. El 26 de septiembre de 1947, el gobierno británico
incapaz de encontrar una solución consensuada por ambas partes, anunció su intención de retirarse unilateralmente de Palestina y confiar las responsabilidades del mandato a las Naciones Unidas. La fecha del repliegue británico quedó fijada para el 14 de mayo de 1948. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su histórica resolución 181 a favor de la partición de Palestina. El plan de partición cedía cerca del 55% del territorio de Palestina al Estado judío. Ben-Gurión, el fundador del Estado de Israel, aceptó el plan de partición de las Naciones Unidas, pero no aceptó como definitiva las fronteras que las Naciones Unidas establecían para el Estado judío. Los árabes palestinos, quienes, a diferencia de los judíos, habían hecho muy poco para prepararse para la creación de un Estado, rechazaron el plan de partición de las Naciones Unidas. El Comité Superior Árabe, que los representaba, denunció el plan como absurdo, impracticable e injusto. Los estados árabes, organizados de forma libremente desde 1945 en la Liga Árabe, también afirmaron que el plan de las Naciones Unidas era ilegal y amenazaron resistir a su implementación por la fuerza. Los árabes consideraban que el plan de partición constituía una grave injusticia que otorgaría tierras árabes a un pueblo recién llegado, desarraigaría a una población asentada y crearía un Estado extranjero en medio del mundo árabe. En todo el mundo árabe hubo manifestaciones populares, pero en ninguna parte hubo una acción política real para apoyar a los y las palestinas en su difícil situación. La situación en Palestina se deterioró rápidamente tras la votación de las Naciones Unidas a favor de la partición. Comenzaron los ataques de la guerrilla árabe contra objetivos judíos. Los jefes de la Haganah, el brazo militar del movimiento sionista, prepararon el Plan Dalet para lanzarse a la ofensiva contra la guerrilla árabe. La novedad y la audacia del Plan Dalet residían en las órdenes de capturar pueblos y ciudades árabes, algo que la Haganah nunca había intentado antes. El objetivo del Plan Dalet era despejar el interior del país de elementos árabes hostiles y potencialmente hostiles, y en este sentido proporcionaba una garantía para la expulsión de civiles. Estas dos obras literarias, la del palestino Kanafani y la del israelí Izhar, son dos testigos de la implementación y de las consecuencias del Plan Dalet. Al implementar el Plan Dalet en abril y mayo de 1948, es decir, antes de la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, la Haganah contribuyó directa y decisivamente al surgimiento del problema de los refugiados palestinos.
A finales de 1948, el número de refugiados palestinos había ascendido a unos 750,000. El fenómeno de los campos de refugiados palestinos, de los cuales hay 58 repartidos por Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, Jordania, Siria y Líbano, se ha vuelto fundamental para el sentido del deber y la identidad de los palestinos y las palestinas. Un joven que crecía en un campo de refugiados de Cisjordania explicó lo siguiente: creemos que los campos son el reflejo de la situación palestina. Sin los campos, puedo afirmar con certeza que la situación palestina no tendrá una cara clara. Final de la citación. Los propios palestinos mantienen los campos como monumentos a su condición de refugiados. Los más militantes temen que mudarse e integrarse en las ciudades y aldeas árabes circundantes frustre su sueño de retorno. Este paso sería similar, dicen, a quitarse una espina para calmar el dolor. El sueño de retorno se refuerza en las aulas de los campos. Un libro de texto de lectura de una escuela primaria jordana, utilizado tanto en Jordania como en Cisjordania, contiene un pasaje titulado Palestina. Voy a leerlo. Palestina es mi hogar y el camino para triunfar. Mi patria seguirá siendo la pasión de mi corazón y la melodía anhelante de mis labios. Rostros extraños habitan mi tierra robada, venden mis cosechas y ocupan mi hogar. Conozco mi camino y mi pueblo regresará a la casa de mi abuelo, a mi cálida cuna. Palestina es mi hogar y el camino para triunfar. Final de la lectura. Palestina, como Sion, se ha convertido en un lugar idílico para el retorno, una fuerza de esperanza nacional bendecida por la perfección. Muchos palestinos y palestinas en los campamentos imaginan el retorno como la respuesta a su miseria actual, la antítesis de la pobreza y el desarraigo. Nuestro hermoso lenguaje, un libro de literatura para 7º grado, contiene pasajes que ensalzan el heroísmo de la violencia, la muerte y la determinación de regresar. Estoy leyendo. Su sangre tiñe de púrpura la tierra y perfuma intensamente el viento de la juventud. Protejo mi tierra con el filo de la espada para que mi pueblo sepa que soy un hombre. Refugiado, vive, no desesperes, pues el dolor mantiene viva la dignidad del alma. El retorno es obligatorio a Jaffa y Jerusalén. Final de la lectura. Después de la proclamación de la independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, los expertos militares de la Liga Árabe habían elaborado un plan unificado para la invasión de Palestina y así impedir el establecimiento del Estado de Israel. Pero el rey Abdalá de Transjordania, quien recibió el mando nominal sobre todas las fuerzas árabes en Palestina, desbarató este plan.
al realizar cambios de última hora. El objetivo del rey Abdalá al enviar su ejército a Palestina no era impedir el establecimiento de un Estado judío, sino adueñarse de la parte árabe de Palestina, es decir, de Cisjordania. Cada uno de los demás estados árabes también se movía por intereses dinásticos o nacionales que se escondían tras la fachada de asegurar Palestina para los y las palestinas. La incapacidad de los árabes para coordinar sus planes diplomáticos y militares fue en gran medida responsable del desastre que los abrumó. La relación especial entre Israel y el rey Abdalá fue un factor clave para determinar el curso y el resultado de la primera guerra árabe-israelí. Si no hubiera existido esa relación especial, habría sido poco probable que Israel lograra una victoria tan amplia y decisiva en la primera guerra árabe-israelí. Como es conocido, la creación del Estado de Israel se concibe como una catástrofe, Nakba en árabe, para los y las palestinas. De hecho, es el ejército israelí que fue el primero en usar la palabra Nakba. La palabra Nakba fue usada por el ejército israelí durante la implementación del Plan Dalet, es decir, la expulsión de los y las palestinas de su tierra ancestral. En julio de 1948, es decir, después de la creación del Estado de Israel, las fuerzas de defensa de Israel distribuyeron panfletos de propaganda a los habitantes palestinos de Tirat Haifa, quienes se resistían a su expulsión de la ciudad. En un árabe impecable, los militares los instaron a rendirse. Estoy leyendo. Si quieren evitar la Nakba, evitar un desastre y salvarse de una catástrofe inevitable, deben rendirse. Final de la citación. Según el fundador de la organización judía Zochrot, al considerar la Nakba como una historia palestina aislada, sin relación alguna con la historia ni la identidad de Israel, los israelíes siguen considerando tanto la Nakba como el derecho al retorno como una amenaza. La creencia predominante es que su derecho nos perjudicará. Esta poderosa construcción social de nosotros y ellos ha dado lugar a una identidad colectiva en la que los israelíes judíos se definen en términos de oposición al otro y a la otra, el árabe, el palestino, el resto del mundo. Sin perspectivas de alternativas para percibir la relación con el otro y la otra e integrar una nueva comprensión de la historia de Israel, la coexistencia pacífica nunca ha sido una opción. Se ganará mucho, dijo el fundador de Zochrot, inculcando en los israelíes un sentido de pertenencia a esa tragedia. Solo entonces podremos avanzar hacia soluciones. Aunque muchas personas piensan que el conflicto israelí-palestino es un conflicto político que necesita una solución política, hemos visto con el estudio del sionismo
y el punto de vista de Amin al-Husseini, que el conflicto israelí-palestino tiene también un trasfondo religioso bastante obvio. En la presentación del fenómeno del sionismo, tuvimos un vistazo de lo que algunos sionistas piensan acerca de los árabes. En la última parte de la charla titulada Islam y Judaísmo, quiero echar un vistazo al Corán y a la historia temprana del Islam para conocer más el punto de vista islámico sobre los judíos, y así se da cuenta que el conflicto israelí-palestino no es solamente político, sino también debe ser comprendido desde el prisma religioso. El Corán describe a los judíos y judías y su religión de maneras diversas y contradictorias. Por un lado, están las declaraciones positivas. Los israelitas son presentados como el pueblo elegido, sobre el cual Dios derramó su bondad, liberándolos de la esclavitud en Egipto, dándoles la Torá, llamando a profetas entre ellos y ellas, guiándolos a la tierra prometida y prometiéndoles una recompensa al final de los tiempos. Por otro lado, son presentados como un pueblo que rompió su alianza con Dios, recurrió a la idolatría, falsificó la Torá dada por Dios y mató a los profetas enviados para restaurarlos al camino recto y angosto. En resumen, los judíos y las judías son un pueblo que, por haber roto su alianza con Dios, era indigno de alianza. Estoy citando un versículo de una sura. Oh creyentes, no tomen a los judíos ni a los cristianos por aliados, porque ellos son aliados entre sí. En un otro versículo, luchen contra quienes no creen en Dios ni en el día del juicio. No respetan lo que Dios y su mensajero han vedado y no siguen la verdadera religión de entre aquellos de la gente del libro, a menos que aceptan pagar un impuesto con humildad. Los años 622 hasta 632 de Mahoma en Yatrib fueron decisivos para la construcción del Islam y han servido como punto de referencia simbólico a lo largo de la historia musulmana. A lo largo de esta década, Mahoma construyó un Estado, creó una sociedad musulmana y libró varias batallas decisivas contra sus adversarios mecanos. El deterioro de las relaciones entre judíos y musulmanes en Yatrib o Medina se menciona en el Corán como alusión a los reveses sufridos por las tribus judías. Si bien ninguna de las 3 tribus judías que habitan Medina y sus alrededores se nombra explícitamente en el Corán, la tradición exegética musulmana coincide en que varios versículos aluden a ellas. Un versículo, por ejemplo, dice: muchos de entre la gente del libro quisieran que renegaran de su fe y volvieran a ser incrédulos por la envidia que les tienen, incluso después de habérseles evidenciado a ellos la verdad. La afirmación del Corán de que los judíos se transformaron o reencarnaron en monos por haber transgredido el Shabbat ha gozado de larga vigencia en la literatura postcoránica.
Este proceso de deslegitimar a los y las judías ha continuado a lo largo de la historia islámica. A los judíos se les acusa regularmente de fomentar conspiraciones contra Mahoma y de intentar subvertir el Islam. La literatura de Hadith está repleta de reflexiones peyorativas sobre los judíos. Un hadith presenta el conflicto entre el Islam y el judaísmo como una lucha eterna que se extenderá a lo largo de la historia y culminará solo en la era escatológica. Estoy leyendo el hadith. El día del juicio final no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos. Cuando el judío se esconda tras piedras y árboles, las piedras y los árboles dirán: «Oh musulmanes, oh siervo de Dios, hay un judío detrás de mí, venid y mátenlo». Solo el árbol Jaqad no haría eso porque es uno de los árboles de los judíos. Final de la lectura. La última gran batalla entre Mahoma y las tribus judías fue la de Khaybar en 628, que sucedió poco antes de la toma de la Meca. Los ejércitos musulmanes atacaron la ciudad en represalia por la traición de una de las 3 tribus judías, es decir, los Banu Nadir, aliados con Khaybar. La ciudad fue tomada, pero sus habitantes no fueron masacrados, sino que se convirtieron en el primer grupo sujeto al pago de la jizya, el impuesto a las poblaciones no musulmanas conquistadas. En 642, 10 años después de la muerte de Mahoma, Omar, el tercer califa, deportó a los judíos de Khaybar a Siria como parte de la expulsión general de los no musulmanes del Hijaz. En el imaginario musulmán, Khaybar se convirtió en sinónimo de la última batalla de Muhammad contra los judíos, una noción que será revivida por el discurso islamista antijudío de los siglos XX y XXI. Un texto egipcio utilizado para la formación de profesores de historia islámica declaraba, estoy leyendo: «El profeta nos ilustró sobre la manera correcta de tratar a los judíos y finalmente logró aplastar las conspiraciones que tramaban. Hoy debemos seguir este camino y purificar la Santa Palestina de su inmundicia para restablecer la paz en la patria árabe». Final de la cita. En este conflicto aparentemente sin esperanza y caracterizado por el odio mutuo y una violencia inimaginable, existen heraldos de esperanza inauditos en los medios de comunicación. Elías Chakur, palestino-israelí, ex arzobispo de la iglesia melquita en Galilea, y Muntar Isaac, también palestino, docente del Bethlehem Bible College. Para terminar esta charla, quería leer una oración que descubrí en un libro de Leonardo Boff. Si yo falta al amor y si falto a la justicia, me separo infaliblemente de ti, Dios mío, y mi culto no es más que idolatría. Para creer en ti,
Necesito creer en el amor y en la justicia. Y vale mucho más creer en estas cosas que pronunciar tu nombre. Fuera del amor y de la justicia, es imposible que yo pueda encontrarte alguna vez. Al contrario, quienes toman por guía el amor y la justicia están en el verdadero camino que conduce a ti. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación, por esta lectura pausada y por la investigación histórica de que cuando conversábamos te decía el hecho de poder resumir tantas décadas de un conflicto que es multidimensional en poco tiempo es algo de lo que debemos agradecerte. Entonces, tenemos ahorita el espacio para preguntas aquí en la sala de Zoom. Si alguna persona quiere levantar la mano con la aplicación o si no, indicarnos para abrir su micrófono, ya que no veo a todas las personas, ¿verdad?, en el momento de la presentación. Y luego tendremos también posibilidad de ver si hay preguntas por la transmisión de Facebook. Karen nos está ayudando con ello. Muy bien, entonces no sé si alguien levantando la mano o abriendo el micrófono nos puede hacer su participación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Hugo, estoy en San José, Costa Rica. Tenía una pregunta más bien de cultura general. Me gustaría saber cuál es el origen del término Palestina y a partir de cuándo se empezó a usar. Sí. Adelante. ¿Usted puede escucharme? Sí, claro. Sí. Bueno, el término es una creación del Imperio Romano en el siglo II después de Cristo, después de la Segunda Guerra Judía en el año 135. Y claro, el nombre palestino tiene una relación con Filistina. Y en los tiempos modernos es un poco, hay diferentes opiniones cuando el sentimiento nacional palestino surgió en Palestina, pero ciertamente empezó a surgir con la inmigración de los y las judías en el siglo XIX. Ok, gracias. De nada. Muchas gracias a Hugo, muchas gracias a Daniel. Gracias, estaba por decirle a Texia que pudiera quitar digamos, el foco donde solo veía la presentación. Ya puedo ver a la mayoría de personas. ¿Alguna otra pregunta, comentario aquí en la sala de Zoom? Virginia, que escribiste también por el chat, estaba viendo tu comentario. Buenas noches, ¿qué tal? Adelante. Gracias. ¿Se me escucha? Muy bien. Gracias. Sí, era mi comentario de todo lo que ha resumido el profesor, ¿no? Es muy interesante. Y justo estoy comentando de que dentro de ese odio mutuo que se tienen, los dos pueblos son sumamente religiosos. Y en el último comentario que él ha hecho, se trata de buscar el amor y la justicia, ¿no? Pero lo que llama la atención es que ninguno de los dos están buscando ni el amor ni la justicia en ese sentido. Eso es lo que causa tristeza. Entonces, que un poco
me cuestiono qué cosa es lo que se puede hacer, o qué podrían hacer ellos, o qué queda por delante, ¿no? Parece que fuera algo que nunca fuera a terminar. Es un comentario nada más. Muy bien, entonces más como comentario. Gracias, Virginia. Una cuestión más práctica allí que llama a la acción. Tenemos dos preguntas, Daniel. La primera está en el chat, nos la ha puesto la compañera Carla, de si podrías comentar un poco más sobre las comunidades cristianas de Palestina, sobre los cristianos que viven en Palestina. Oh, sí. Bueno, es muy, todo muy complicado, pero para ellos y ellas, bueno, las comunidades que conozco en Betlem, etcétera, yo una vez pregunté a ellos cuando ellos y ellas están leyendo el Antiguo Testamento, donde siempre se menciona el nombre de Israel, cómo ellos y ellas pueden leer este Antiguo Testamento. Y una de las respuestas fue que para ellos no hay un problema distinguir entre el Israel del Antiguo Testamento, que es totalmente diferente del Israel moderno. Para este fue una de las respuestas. Pero también hay otras respuestas, y no solamente en Palestina, pero si me permite también las comunidades cristianas en Siria y Jordania, que no leen más el Antiguo Testamento porque es para ellos y ellas muy dolorosa escuchar esta palabra, es decir, que no pueden separar lo moderno del antiguo, porque lo moderno, como los sionistas, siempre se refiere al Antiguo Testamento. En resumen, lo que yo escucho, lo que experimenté, hay personas que no pueden leer más el Antiguo Testamento y hay personas que leen el Antiguo Testamento y pueden separar las cosas. Una tercera opción, si usted me permite, es el último libro de Isaac Munter. Es un amigo de mí en Betlem, y ellos y ellas de de esta iglesia evangélica, él es de una iglesia evangélica luterana, buscan diálogo entre los judíos, los musulmanes y los cristianos, y cada 2 años tienen un seminario en Betlehem para buscar otra solución. Muy bien, Daniel. Sí, perdón, adelante. No, espero que eso ayuda un poco a ver la imagen de los y las cristianos allá. Daniel, tenemos una segunda pregunta aquí en el chat de Pato Beliz, que dice sobre qué reacción presentó la ONU frente al plan Dalet, o sea, cómo reaccionó la ONU frente al plan Dalet. No había una reacción particular, porque el plan Dalet empezó cuando los británicos todavía estaban allá,
Y la creación, como ustedes saben, es la creación de la UNRWA. La UNRWA que está responsable para los refugiados palestinos. Esta fue la respuesta de ellos en 48 y después en 67. Y este es un gran problema hoy porque es que todos los descendientes palestinos son refugiados. Esta fue la respuesta con la creación de la UNRWA. Pero la violencia no había nadie. La respuesta fue de los árabes. Muy bien, tenemos 2 preguntas más en el chat, pero voy a darle la palabra a Sunsi primero, porque no sé cuál es tu nombre, pero adelante. Después sigo con Vilma, que preguntó, con Eli, que levantó la mano, y Virginia, que puso una pregunta acá en el chat. Y vamos con Facebook después. Sunsi, adelante. Gracias, muy amable. Buena tarde a todos. Un saludo cordial a todos. Un gusto conocer al profesor Daniel. Me llama la atención la parte que nos estaba diciendo del bosque de las y los creyentes. ¿Por qué el nombre de bosque las y los creyentes? O sea, ¿de dónde sale ese término en lo que nos estaba explicando? El Gush Emunim. ¿Ok? Sí, el bosque de los y las creyentes. Sí, se refiere al Gush Emunim, ¿es correcto? A este movimiento sionista. Gracias. No, estoy preguntando, la pregunta se refiere al movimiento Gush Emunim de los y las creyentes. Sí, es correcto. Sí. Es correcto. Bueno, este es... el movimiento tiene casi 50 años, es una respuesta a... se fundó en 67 cuando el militar israelí conquistó a Cisjordania, Gaza y Jerusalén del Este. Y como dije en la charla, estas tierras de Cisjordania se llama, de hecho, en la Biblia, Samaria y Judea. Y ellos y ellas es una obligación divina para regresar a estas tierras porque son dadas por Dios. Ellos y ellas se ven como creyentes en una misión de Dios. Y si puedo añadir algo aquí, de este movimiento de Gush Emunim salió un nuevo movimiento que se llama Nahalá, de una mujer que se llama Daniela Rice y que tiene 80 años, y este movimiento con el nombre Nahalá, que significa herencia, es el movimiento que salió de Cisjordania y está ahora en la frontera con Gaza y está preparándose para entrar en Gaza. Gush Emunim, los creyentes son en Cisjordania, y el nuevo movimiento de esta mujer, Nahalá, es va a entrar o quieren entrar en Gaza. Muchas gracias, Daniel. Sigo con la pregunta de Vilma por acá. Vilma nos consulta de si hubo alternativas, otros lugares al territorio palestino cuando los sionistas buscaban un lugar donde asentarse. Tú en la presentación mencionabas Argentina, pero tengo entendido que había otros lugares, ¿verdad?
Sí, había también África del Este, Tanzania y otros lugares en África, sí. Una opción fuerte fue para mucho tiempo África del Este, sí. Pero nunca fue Costa Rica. Ok. Eli, aquí en Costa Rica, para que nos consulte. Daniel, muchas gracias por este panorama donde vemos que las cosas han sido mucho más complejas, inclusive para quienes hemos, ¿verdad?, leído. Yo tengo una pregunta que en parte tiene que ver con algo que hemos conversado, pero está vinculado a lo que has presentado. Hoy vemos que el pueblo palestino es decir, digámoslo así, una de las sorpresas o preguntas que surgen en este momento es por qué los países árabes no se han involucrado, porque ahí la unión haría la fuerza, ¿verdad? Por lo menos para detener la violencia. Entonces, pensando en lo histórico, ¿cómo podrías ayudarnos a entender esto? Lo histórico y lo actual, ¿verdad? Sí, lo hice. Bueno, primero hay este convenio entre Israel y Egipto y Jordania y Israel, que por lo menos los gobiernos están siguiendo. Y un segundo punto son los Abraham Accord, que fueron creados durante la primera presidencia del presidente Trump. Y eran acuerdos de una paz entre Israel y los países árabes, y esta paz es la ayuda técnica de Israel a los países árabes. Por ejemplo, Israel tiene este Abraham Accord con Marruecos, con el Sudán y con Emirates, no sé cómo se dice en español, y con Bahrein. Es decir, ellos necesitan esta tecnología para avanzar, y por eso no van a hacer nada. Y el tercer punto es que los estados del Golfo, incluso Arabia Saudita, no tienen ningún interés en una guerra por la gran importancia, por ejemplo, de Emirates, de Qatar, es decir, la gran importancia económica. Una guerra en el Medio Oriente sería una catástrofe para el desarrollo, por ejemplo, del proyecto NEOM en Arabia Saudita. Y el cuarto punto es decir, que es un poco triste decirlo, pero es así, que tienen la fachada para apoyar a los y las palestinas, pero no tienen un corazón particular para los y las palestinas. Y quiero mencionar por qué. Necesitamos ya 1970 y 82. En 70 los palestinos estaban, es decir, la PLO estaba en Jordania, y de Jordania ellos atacaron a Israel, y el rey Hussein les expulsó de Jordania y fueron a Beirut, Líbano. Y en 82 muchas personas piensan que otra vez, porque atacaron a Israel, ellos son la razón de la invasión de Israel en Jordania, en Líbano y también de Siria. En otras palabras,
Para muchos países árabes, los palestinos tienen miedo que los palestinos van a hacer la misma cosa otra vez y después, y también lo que hicieron en Kuwait cuando en 90 apoyaron a Saddam Hussein. Y por eso los países árabes no quieren mucho a los palestinos porque siempre causan problemas. Esta es una opinión que yo escuché también en el Cairo de Egipto. Muchas gracias, Daniel. Tenemos una última Gracias, pregunta. Daniel. Gracias, Eli. Tenemos una última pregunta acá en la sala Zoom y luego una pregunta por Facebook. Virginia, adelante. Gracias. Profesor, usted mencionó que después de la creación del Estado de Israel en 1948, los palestinos rechazaron el plan de partición de las Naciones Unidas y yo quería saber si eso implicaba pues una desventaja militar con respecto a Israel. Esa era mi consulta, eso se había extendido en el tiempo. Hansel, yo no escuché el final de lo que ella me preguntó. ¿Puedes repetir la parte final, tal vez un poco más duro? Ya, voy a repetir mejor la pregunta. Profesor, usted mencionó que en el año de 1948, cuando se creó el Estado de Israel, los palestinos rechazaron el plan de partición de las Naciones Unidas. Entonces, yo me preguntaba si esto había implicado una desventaja militar, por decir así, con respecto a Israel, por parte de los palestinos. Y si esto se había prolongado a través del tiempo. ¿Una ventaja o desventaja? No escuché. Desventaja. Desventaja. Bueno, yo pienso el rechazo de la partición no fue el problema último. El problema fue que no había unidad entre los militares árabes. Es como lo mencioné, es decir, que Abdallah había otra intención y no tenía la intención de ayudar a los y las palestinas. Y es decir, el rechazo fue un problema, pero si habían rechazado como habían rechazado el plan y si el militar, es decir, el militar egipcio, Jordania, Siria, Líbano, Irak estaban unidos, no sería un problema, pero no tenían esta unidad. ¿Es esta la respuesta a su pregunta o no entendí bien la pregunta? Sí, está bien, muchas gracias. Sí, y solamente en paréntesis, este es hasta hoy el gran problema y dicen los árabes mismos, los árabes no tienen unidad entre ellos y ellas. Es decir, desde la creación, si podemos hablar así, de los árabes hasta hoy, nunca había unidad. Y este es la gran ventaja para Israel. Muchas gracias, Daniel, y gracias, Virginia. Seguimos con una pregunta que tenemos por Facebook. Karen nos va a ayudar a plantearla. Muchas gracias, profesor Hansel. La pregunta es de Aníbal Solís y dice, ¿cuál debería ser la postura más balanceada en este conflicto para los creyentes? Ya que en Estados Unidos hay extremos muy marcados, pero en Latinoamérica aún no veo una postura definida dentro de los creyentes. Creo que por falta de información o miedo. Sí, lo último pienso es
es importante que bueno, ahora estoy usando conflicto, yo sé que hay otras palabras, como este conflicto es ya 100 años y es tan complicado que es solamente ahora con la guerra de Gaza que este tema es mundialmente conocido, pero como usted dijo, es que hay una gran ignorancia de todo el trasfondo. Es decir, que no es solamente un problema entre Israel y Palestina, el mundo árabe es involucrado y lo que siempre olvidamos es el papel de Irán en todo este conflicto. Y para mí, porque esta fue la pregunta de la postura, yo pienso que no ayuda a los palestinos, no ayuda a la paz, no ayuda a la justicia si estamos contra o pro. Yo pienso es como los dos últimos libros que presenté de estos dos palestinos, uno palestino en Israel, uno palestino en Palestina, que es el diálogo, aunque hay muy poca esperanza en este momento porque ni el gobierno de Israel, que es ultranacionalista y extremista, ni el Hamas, ni los Houthis y todos estos grupos quieren dialogar, pero como cristianos y cristianas pienso que no es pro y contra, pero es, como lo leí, defender la justicia y la justicia con el amor. Y gracias, Daniel. No sé si quieres decir algo para finalizar. Agradecerte por toda esta presentación y por esa síntesis tan excelente que nos has presentado. Solamente quiero decir muchas gracias que usted esta oportunidad. Gracias a los y las que están a Elizabeth, a Hansel y Karen por muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Texia, Karen. Nos vemos en la próxima semana, el 24. Gracias a Karen, a Texia, que estuvieron allí detrás. Que pasen una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos de hoy en 8.